El libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 7. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Gracias, Dios, por esta tu bendita palabra, y háblanos a través de ella. Este salmo es una profunda declaración sobre la suficiencia, el poder y la perfección de la palabra de Dios para poder transformar al ser humano. Este texto refiere a dos partes: que la ley de Jehová es perfecta, pero también que el testimonio de Jehová es fiel. Y cuando habla de esta manera acerca de la palabra, de que la palabra o la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, se refiere a la Torá, a la ley. No se limita a un conjunto de reglas o de provisiones. Se refiere a toda la instrucción, doctrina, pero también la enseñanza divina contenida en las Sagradas Escrituras. Cuando dice que es perfecta, significa que es íntegra, completa, que carece de errores, que no necesita añadiduras. Es totalmente suficiente para guiar la vida del hombre. Así que empezamos por este punto donde muchos ponen por duda la veracidad de la palabra, porque muchos expresan: la palabra no fue escrita por Dios, fue escrita por hombres. Y de pronto algunos más dirán: no, ella tiene inconsistencias, porque de pronto leo esto aquí y esto acá no coincide. Hay algo que tenemos que tener claro: que la palabra no tiene errores ni carencias, y el objetivo de ella es restaurar el alma del ser humano. Ahora, por supuesto que la palabra no fue escrita por Dios, porque Él es espíritu. Pero como espíritu la reveló, a través de su Espíritu Santo la reveló a hombres santos para que ella fuese escrita, para que pudiese ser materializada, para que nosotros pudiésemos tocarla, palparla, leerla, estudiarla. Y si alguna inconsistencia podríamos encontrar en las traducciones, porque recordemos que ellas tienen un original, un idioma original, el cual, para que nosotros pudiésemos comprender y llegar a nuestras manos y llegar a otros continentes y llegar a otros países, ella tuvo que ser traducida. Y en el camino de la traducción quizás hay palabras que no pueden ser literalmente traducidas. Y se buscan siempre las palabras más cercanas, más afines a un concepto del original. Porque el idioma del original al nuestro, hay muchos vacíos, hay muchas partes donde es imposible que una palabra sea exactamente traducida. Entonces, las traducciones, usted podría decir: es que esta palabra acá quiere decir esto en mi idioma. Sí, quizá. Pero para eso hay muchas traducciones. Y cuando ya nos queremos meter en ese terreno, tenemos que entonces aprender a utilizar muchas traducciones para poder comprender qué es lo que el autor quiso decir. Mas, sin embargo, una traducción puede transmitir lo que realmente el autor quiso plasmar en aquella hora. La palabra es totalmente digna de confianza.
y tiene un poder implícito en ella porque puede hacer sabio al sencillo. Es decir, aquellos que no tienen la capacidad de ver, de entender, de anticiparse, da discernimiento a aquel que de pronto no tiene experiencia. Sus instrucciones son justas, pero también alegran el corazón. Y es moralmente intachable y alumbra los ojos. Y cuando decimos que alumbra los ojos, da claridad, da entendimiento y dirección moral. Este versículo pertenece a un salmo del rey David donde contrasta precisamente la revelación de Dios a través de la naturaleza con su revelación escrita. Mientras que la creación muestra el poder de Dios, su palabra es el manual perfecto y confiable para transformar el interior del ser humano. Cuando hay alguien que abre su corazón a la palabra de Dios, cuando hay alguien que le dice sí a la palabra de Dios, su vida cambia. Cambia porque cambia. La vida del hombre no vuelve a ser igual. Pero para eso hay que leerla. Para eso hay que escucharla. La gente pretende conocer a Dios o saber quién es Dios y nunca ha querido escuchar ni leer la palabra. Y no es posible, porque el Señor es tan alto, tan ancho, tan profundo, tan incalculable, que ni leyendo todavía la palabra podemos comprender muchas cosas. Ahora, ¿qué se deja para aquellos que ni siquiera han leído la primera página? Así que esta palabra es íntegra, es completa, carece de errores, no necesitan añadiduras, es suficiente para guiar la vida del hombre. En el hebreo original, la palabra traducida como convierte o shub también significa restaurar, reanimar, vivificar. Significa que la palabra tiene el poder de rescatar un alma que está agotada, descarriada o espiritualmente muerta, devolviéndole la vida, la paz, el propósito original. En ella inmerso hay poder, ella es viva, ella es eficaz. Por eso claro que sí que tenemos que escucharla, por eso claro que sí que tenemos que tener un encuentro con ella. Porque si no tenemos un verdadero encuentro con la palabra del Señor, nada va a pasar en nuestra vida. Nada va a pasar en nosotros. Nada. Porque ella es la que tiene el poder para cambiar nuestra circunstancia. Así que el Señor en esta mañana nos está hablando, nos está redarguyendo, porque muchas veces no queremos escuchar la palabra del Señor, muchas veces no queremos leerla, no queremos escudriñarla. El Señor nos demanda que debemos meditar en ella de día, pero también de noche. La palabra del Señor es fiel, es verdadera, es inigualable, es incalculable, es algo demasiado sublime para nosotros. Cada vez que la escuchamos, cada vez que hablamos con ella y a través de ella, hay algo que está pasando en nuestro espíritu, hay algo que está sucediendo dentro de nosotros, hay algo que se está sacudiendo en nuestro interior. Tenemos que permitirle al Señor que a través de su palabra pueda llegar, pueda penetrar, pueda hacer lo que Él quiere hacer con nuestras vidas.
Y a través de la palabra se efectúa esa transformación, porque lo dice la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, la transforma, la traspasa a otra condición. Así que termina este versículo diciendo: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es lo que Dios testifica, es lo que Dios afirma acerca de sí mismo, de sus promesas, de su voluntad para la humanidad. ¿Cómo no leerla? ¿Cómo no buscar escudriñarla? Es un fundamento seguro, confiable, veraz, inmutable. En ella podemos depositar la fe, nuestra fe, con absoluta certeza de que ella describe al ser más grande y poderoso que podamos lograr entender en nuestra mente finita, el creador de todas las cosas, porque sin él no pudieron haber sido hechas. Ella no cambia con las épocas, ni con las opciones humanas, ni con los pensamientos de hombre. Cuando dice que hace sabio el sencillo denota una persona de pronto que no tiene ese conocimiento, que no tiene esa experiencia. De pronto algunas personas ingenuas o con falta de discernimiento o expuestas a ser engañadas por el mundo. Este versículo enseña que la Biblia no requiere que alguien sea un intelectual, un erudito para entenderla. Cualquier persona con un corazón humilde y abierto recibe esa sabiduría divina para tomar las decisiones correctas de la vida. Así que ese pasaje nos recuerda que la Biblia no es un libro ordinario, no es un libro común. No es un libro del montón, porque sí podemos leer de verdad que literatura muy exquisita, profunda, que impresiona, que impacta, que tiene una gran profundidad, pero que ninguna letra es viva, es letra muerta. La leemos, sí, y tiene un conocimiento, sí, pero hasta ahí llega. Pero es que esta palabra tiene vida. Ella es viva. Ella es eficaz. Ella transforma a medida que se escucha, a medida que se le lee, a medida que se le escudriña, a medida que se camina en ella. Tiene un poder transformador inmerso porque tiene el Espíritu en ella. Por eso que tenemos que tener claridad de que su lectura diaria o escucharla diariamente no es un simple ejercicio de conocimiento intelectual, no. Es una herramienta espiritual que provee aliento espiritual, dirección moral, claridad mental en momentos de confusión. Nos da crecimiento, nos da madurez. Muchas veces hay personas que están desanimadas, que no sepan qué camino tomar. Y con esta palabra de hoy, el salmista nos está invitando a recurrir a la Escritura como esa fuente definitiva de restauración, de guía práctica, de consuelo. No hay otro libro que pueda hacer esto. No hay otro libro que pueda hacer las cosas que hace el Señor a través de esta su bendita palabra. Así que esta es la mañana que el Señor está hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que nos está redarguyendo. Porque ¿cuántas veces abrimos la palabra del Señor al día? ¿Cuántas veces la abrimos en la semana? En un mes. Que abramos la palabra y la leamos y nos pongamos a meditar en ella y hablemos con el Señor.
Dios está pidiendo en nosotros que desarrollemos ese tipo de intimidad, ese tipo de fuego en nosotros. Porque a través de esa palabra se siente un fuego que nos acerca, que nos lleva al Señor, que doblega nuestras durezas, que derriba toda fortaleza en nosotros para permitir que se efectúe ese cambio poderoso que hace ella en la vida del hombre.